La profesora Lucía Rivadeneira se presentó en la mesa La literatura como acto de comunicación. Durante la jornada, los medios de comunicación, actores sociales en la vida de México, y señaló la relación entre el periodista y la literatura, estableciendo cómo el uno necesita del otro para sobresalir, dado que el periodista debe tener algo de literato, como el literato un poco de periodista. Contribuir al estudio de los vínculos entre la literatura y la comunicación es uno de los objetivos de esta charla. Me gusta porque tal vez hace revivir cierta nostalgia, porque da por hecho una certeza olvidada, porque da la posibilidad de descubrir y redescubrir las redes invisibles entre palabras que logran ratificarnos como seres humanos. Nos comunicamos siempre, en el dolor y en el gozo, en el placer y en la búsqueda del mismo, en la necesidad y en realidad. Hace unos días, en el ya famoso Facebook, incrusté una frase de un escritor citado hoy más que nunca, desde hace algunos días, Mario Vargas Llosa, autor que desde hace varias décadas me sedujo. La imaginación, dice, ha conseguido un astuto y sutil paliativo para ese divorcio inevitable entre nuestra realidad limitada y nuestros apetitos desmedidos, la ficción. Gracias a ella somos más y somos otros sin dejar de ser los mismos. Cualquier persona que haya leído un cuento o una novela y le haya gustado o no, sabrá que cuando nos involucramos en la historia es porque estamos en un mundo ajeno, pero propio, ficticio, pero real, doloroso, pero placentero. Las bellas artes en general y la literatura en particular generan una emoción en quien las contempla, en quien las disfruta. Después de acercarnos al arte, no podemos ser los mismos. Algo ocurre dentro. Nos crea un vínculo con personajes, con anécdotas, con acontecimientos. La experiencia de vivirlas produce preguntas, pero también respuestas. Vilma Fuentes, en un artículo en La Jornada, recuerda la recomendación de Enrique González Casanova cuando ella le pregunta cómo aprender política. Él le responde, lea Shakespeare. Por su parte, Juan Villoro cuenta que Marx recomendaba leer a Balzac para entender la economía del siglo XIX. No es necesario estar en un manicomio o en la cárcel o en el hospital o en un cuartel para conocer las tragedias que ahí se viven. Dostoyevsky, o Revueltas, o Tolstoy, o Vargas Llosa lo saben contar muy bien. No es necesario, aunque casi es inevitable por fortuna, desgarrarse por causas y amores para tener una idea de lo que es el dolor por una pasión no correspondida o truncada, para sentir o imaginarnos lo que vive una víctima del amor o una feliz víctima del amor. El proceso de la lectura tiene que ver con el proceso de la comunicación, emisor, mensaje, receptor. Nada nuevo. Solo habría que agregar que la literatura no da mensajes en el sentido de consejos. Por el contrario, nos involucra en las historias y a veces en alternativa, hasta tomamos partido por el bueno o por el malo, por la víctima o el victimario, por la heroína o por el limosnero. Tomar partido es hacernos lectores activos. La poesía, decía Carlos Illescas, es la inteligencia del oído. La poesía nos da ritmo, la poesía nos detiene, nos da apoyo. La poesía permite que la traigamos encima todo el tiempo, si es que todavía tenemos la insana costumbre de aprendernos de memoria algunos versos que nos definen, que nos sublevan. He visto cómo muchos estudiantes toman nota de algunos versos. Preguntar por poetas o mencionar libros de algún autor citado es otra de las labores. Trato de inocular la necesidad de la poesía, entre otras cosas, porque para los fines no solo del placer, sino de la carrera misma y del periodismo fundamentalmente, la poesía es concreción. Siempre repito que lo que un filósofo dice en 300 páginas, un poeta lo dice en un verso. A las pruebas me remito. Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Era el duelo y las ruinas, y
tú fuiste el milagro. Neruda, por supuesto. Estos versos son toda una historia. La poesía, insisto, enseña a concretar, a utilizar el mínimo de palabras para decirlo todo. Ayuda a elegir la palabra, no cualquier palabra. Una palabra mal colocada destroza el verso. Un verso mal leído se cae. Dice el poeta Efraín Bartolomé, partes un verso a la mitad y sangra. Una palabra dicha en mal momento nos puede cambiar la vida. Una palabra certera nos puede definir. Alex Frigelmo cita al poeta Luis Rosales. La palabra que decimos viene de lejos y no tiene definición, tiene argumento. Cuando dices nunca, cuando dices bueno, estás contando tu historia sin saberlo. Frigelmo señala que la poesía acudió siempre a los sonidos seductores. Los poetas mostraron, antes que los psicolingüistas, que todas las palabras suenan en nuestros oídos, aunque las leamos en silencio. Después, los estudiosos del lenguaje y del cerebro humano han convenido en que la lectura de un texto va acompañada de una articulación interior, imperceptible. Ellos lo llaman subvocalización. Por eso, aprender a ver afecta la forma de percibir las palabras que se oyen. Una vez que sabemos leer, no solo vemos las palabras con sus letras, también las escuchamos con sus sonidos. La literatura no es producto de la imaginación y de la inspiración. Las musas, si llegan, pasan de lado y mientras nosotros trabajamos, ellas duermen, igual que los musos. Y para hacer literatura, quiero subrayarlo, también se investiga. Aún así, a veces hay errores históricos garrafales en una novela, pero no importa porque es ficción. Lo cual no puede pasar en el periodismo, porque el periodismo trabaja con hechos reales y a esto se les trata de aprehender con H, para poder contarlos. Si tenemos técnicas narrativas, vamos a poder hacerlo mejor, pero si inventamos, nos demandan, y a veces se puede perder el trabajo, y hasta los amigos. No sé cuál es el periodismo de creación, que decía por ahí en las hojas. Sí sé cuál es el periodismo de investigación, y no es una redundancia decirlo, porque hay un periodismo de boletín, suavecito, de declaracionitis que no lleva a ninguna parte. No obstante, periodistas que investigan logran hacer un periodismo digno, un periodismo que a partir de una nota informativa logran hacer reportajes memorables, del nuevo periodismo del siglo XXI. Estas dos formas de atrapar la realidad, la literatura y el periodismo, son las que tenemos a nuestro alcance en esta facultad. Son, entre muchas otras, las posibilidades que se nos brindan de intentar mostrar una realidad brutal o seductora. Generalmente, más la primera que la segunda, pero también viceversa, porque si una historia, por más terrible que sea, está bien contada, será una historia memorable, será una historia que nos fascine, que nos provoque, que nos conquiste. La literatura transforma nuestra realidad mientras estamos inmersos en ella, en la literatura. De igual forma, puede alterar nuestras conductas. Sé de personas que se han transformado en su imagen, en sus actitudes después de leer una novela, que han cambiado su lenguaje, que se han querido emular al asesino, que han sido tocados por la magia y se han quedado en ella. Pero también hay casos en que, gracias a un buen trabajo periodístico, se ha transformado la realidad. Han caído presidentes, secretarios de Estado, han salido a la luz las fraudes, se han descubierto personajes, se le ha dado identidad a una colonia, a un grupo social. De hecho, en el periodismo va implícita la denuncia, no para cobrarle a ciertas personas, sino para transformar la realidad, en aras de tener una mejor convivencia entre las personas, o lo que hoy algunos llaman tejido social. La literatura y el periodismo son un acto de comunicación, de común unión. Por supuesto, para lograr esto tenemos que seducir a las palabras. Termino con una cita de Alex Frigelmo. Nada podrá medir el poder que oculta una palabra. Nada podrá medir el espacio que ocupa una palabra en nuestra historia.